Dicen que la política es un juego de tronos, pero en Córdoba hubo un hombre que entró al poder con las manos limpias y salió con enemigos por todas partes. Mientras otros se enriquecían con un sello y una firma, él se ganó algo más peligroso: la fama de incorruptible. Y esa fama, en un país donde la trampa era costumbre, podía costarte la vida. Esta historia empieza lejos de los palacios, en una casa de inmigrantes, con olor a pan, a trabajo duro y a miedo silencioso. El miedo de no pertenecer. Amadeo Sabatini nació el 29 de mayo de 1892 en Villa María, en el corazón de la provincia de Córdoba. Hijo de italianos, creció en una Argentina que se vendía al mundo como tierra de oportunidades, pero que por dentro estaba marcada por jerarquías invisibles, apellidos que abrían puertas, fortunas que compraban voluntades, y una política que se parecía demasiado a un club privado. En ese paisaje, el niño Sabatini aprendió temprano una lección que no se enseña en la escuela. Si no tenés poder, te lo inventás con disciplina. Y si no tenés apellido, te lo ganás con conducta. La casa familiar no era un escenario de discursos, sino de esfuerzo. El idioma de los mayores traía acento europeo y nostalgia. El de la calle traía urgencia. Villa María era un punto de paso, un lugar donde el tren y el comercio marcaban el ritmo. Allí, el joven Amadeo miraba cómo la vida de la gente común dependía de decisiones tomadas lejos, por hombres que jamás pisaban el barro. Esa distancia, entre los que mandan y los que obedecen, se le quedó clavada como una espina. Eligió estudiar medicina, no por prestigio, sino por una intuición. Si quería entender el país real, tenía que tocarlo con las manos. La medicina te obliga a mirar de frente lo que otros prefieren ignorar: la pobreza que se vuelve enfermedad, el trabajo que se vuelve lesión, la injusticia que se vuelve fiebre. En Córdoba capital, donde se formó, la universidad era un hervidero de ideas. La Argentina de principios del siglo XX estaba cambiando a golpes: inmigración masiva, crecimiento urbano, sindicatos, huelgas y un sistema político que todavía funcionaba con trampas demasiado evidentes. En 1912, la ley Sáenz Peña prometió algo que sonaba revolucionario: voto secreto y obligatorio para los varones. Para muchos fue el inicio de una democracia moderna. Para otros, una amenaza, porque el voto secreto era dinamita. Ya no se podía controlar tan fácilmente al elector con el patrón mirando por encima del hombro. En ese clima, la Unión Cívica Radical se convirtió en el vehículo de una esperanza: terminar con el régimen de fraude y arreglos. Y para un joven como Sabatini, que veía la política como una extensión de la ética, el radicalismo no era un partido, era una causa. Pero la causa no era romántica, era áspera. La Argentina que se abría al voto también se cerraba con violencia cuando el poder se sentía acorralado. En las calles, la protesta social era respondida con represión. En los despachos, los acuerdos se cocinaban con cinismo. Y en Córdoba, una provincia con tradición conservadora fuerte, el radicalismo tenía que pelear cada centímetro. Sabatini empezó a moverse en ese mundo con una mezcla rara: firmeza sin estridencia, austeridad sin pose, y una obstinación que no necesitaba gritar para ser peligrosa. Se recibió de médico y volvió a ejercer cerca de la gente. La figura del doctor en los pueblos no era solo un profesional, era confidente, testigo, a veces el único que veía el drama completo de una familia. En consultorios modestos y casas humildes, Sabatini escuchó historias que no entraban en los diarios: niños desnutridos, obreros, quebrados, mujeres agotadas, ancianos sin amparo. Cada diagnóstico era también un mapa social, y ese mapa lo empujó, cada vez más, hacia la política activa, porque había algo que lo irritaba profundamente: la naturalización del abuso. Que el poderoso se creyera dueño del destino ajeno, que el Estado fuera un botín, que la ley se aplicara como un látigo para unos y como un paraguas para otros. Sabatini no era un revolucionario de barricada. Era, en el sentido más temible, un reformista moral. Y los reformistas morales son los que más incomodan. No se conforman con cambiar un gobierno, quieren cambiar hábitos. En Córdoba, la política provincial era un tablero donde se jugaban intereses económicos enormes: la tierra, el comercio, los contratos públicos, el control de la policía, la influencia sobre la justicia. Para un hombre sin fortuna, entrar ahí era como meterse en una habitación llena de humo con una vela encendida. Cualquier paso en falso podía incendiarlo todo. Y aún así, Sabatini avanzó
Se integró a la Unión Cívica Radical, en un momento en que el partido también estaba atravesado por tensiones internas. No era una organización homogénea. Convivían idealistas, pragmáticos, caudillos, jóvenes impacientes y viejos estrategas. En ese ecosistema, Sabatini se fue ganando un lugar no por carisma teatral, sino por coherencia. La coherencia, en política, es una moneda rara, y cuando aparece, atrae dos cosas: seguidores y enemigos. Su ascenso fue gradual, pero constante. Participó en la vida partidaria, en debates, en la construcción de una identidad radical cordobesa que no quería ser simple eco de Buenos Aires. Córdoba tenía su propio orgullo, su propia historia, su propia manera de resistir, y Sabatini entendió que, si quería transformar algo, debía hacerlo desde adentro, con paciencia quirúrgica. Como médico, sabía que no se cura una infección con discursos, se cura con método, con limpieza, con decisiones dolorosas. Mientras tanto, el país entraba en una zona oscura. La década de 1920 había traído esperanzas y conflictos, pero el golpe de 1930 cambió las reglas del juego. La democracia argentina, todavía joven, fue interrumpida por la fuerza. Y con esa interrupción llegó algo peor que la violencia abierta. Llegó la normalización del fraude. La llamada década infame no fue solo un periodo de gobiernos conservadores. Fue una maquinaria de manipulación electoral, de pactos, de persecuciones, de corrupción estructural. En ese contexto, ser opositor no era una postura elegante, era exponerse. Para Sabatini, el golpe de 1930 no fue una noticia lejana, fue una señal de alarma. Si el voto podía ser anulado por las armas, entonces la política dejaba de ser competencia y se convertía en supervivencia. Y ahí aparece el primer gran conflicto real que lo marcaría: la pelea contra un sistema diseñado para que nada cambie. No era un enemigo con nombre y apellido, era una red de intereses, de comisarías, de jueces complacientes, de diarios alineados, de empresarios que financiaban campañas a cambio de favores, una red que no perdonaba a los que no se dejaban comprar. En Córdoba, como en otras provincias, el radicalismo sufrió proscripciones, intervenciones y presiones. Hubo momentos en que participar parecía inútil. Pero Sabatini no era de los que se retiran cuando el terreno se vuelve pantanoso. Al contrario, cuanto más sucio estaba el juego, más sentido encontraba en jugarlo con reglas propias. Y esa decisión, la de no ensuciarse, lo puso en una cuenta regresiva invisible. Cada paso hacia adelante lo acercaba a un choque inevitable con los dueños del tablero. Su figura empezó a crecer como símbolo de una oposición que no negociaba principios. Y eso, en tiempos de fraude, era dinamita. Porque el fraude necesita resignación, necesita que la gente crea que siempre fue así. Sabatini, con su estilo sobrio, hacía lo contrario. Demostraba que se podía vivir de otra manera, que se podía administrar sin robar, que se podía mandar sin humillar. Y esa idea era contagiosa. En los comités radicales, su nombre circulaba con respeto. No era el más ruidoso, pero sí el más confiable. En una provincia donde la política se mezclaba con favores personales, él insistía en algo casi ofensivo: instituciones, procedimientos, transparencia. Para muchos, eso era ingenuidad. Para otros, era una amenaza directa, porque si un hombre así llegaba a un cargo importante, ¿qué pasaba con los negocios de siempre? ¿Qué pasaba con los contratos inflados, con los empleos repartidos como premios, con la policía usada como brazo político? Y entonces, como en toda buena historia, aparece el elemento que acelera el destino. El tiempo. No el tiempo abstracto, sino el tiempo político. Ese reloj que se acelera cuando el país se descompone. La Argentina de los años 30 estaba atrapada entre crisis económica, tensiones sociales y un sistema electoral manipulado. Cada elección era una batalla desigual, cada campaña una prueba de resistencia, y Sabatini, que había aprendido a escuchar el pulso de la gente como médico, empezó a sentir que el cuerpo social estaba al borde de una fiebre peligrosa. En Córdoba, la presión por un cambio real crecía. Y con esa presión, crecía también la necesidad de un liderazgo que no se vendiera. Sabatini se fue convirtiendo, casi sin buscarlo, en ese nombre que muchos pronunciaban como una apuesta desesperada. Si él, quizá, pero en política, cuando te convierten en esperanza, también te convierten en blanco. Porque el sistema no teme al opositor que grita, teme al opositor que puede ganar. Y Sabatini, con su reputación de honestidad y su conexión con la vida cotidiana de la gente, empezaba a parecer invencible en un terreno donde casi nadie lo era.
La pregunta ya no era si iba a entrar de lleno en la pelea por el poder provincial. La pregunta era, ¿cuánto estaba dispuesto a soportar para hacerlo? Y ahí, en ese borde, termina esta primera parte de su vida. Un médico convertido en dirigente, un hijo de inmigrantes que aprendió a leer la injusticia como síntoma, un radical que se preparaba para enfrentar no solo a adversarios políticos, sino a una estructura entera que vivía del engaño. El reloj ya estaba corriendo, y Córdoba, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las batallas más incómodas para la Argentina de su tiempo. En 1935, Córdoba era una provincia con el pulso acelerado y la garganta apretada. No era solo política, era un clima. En los cafés se hablaba en voz baja, en los comités se discutía con los puños cerrados, y en las comisarías se anotaban nombres como si fueran deudores. La década infame no necesitaba tanques en cada esquina. Le alcanzaba con el miedo, con el fraude y con la certeza de que, si te metías donde no debías, el sistema te devolvía el golpe. Y entonces aparece la imagen que nadie esperaba ver en ese tablero. Amadeo Sabatini, el médico austero, el hombre que no debía favores, el radical que no se dejaba comprar, caminando hacia la candidatura a gobernador como quien entra a una sala de operaciones sin anestesia, porque lo que estaba por intentar no era una campaña. Era una cirugía a corazón abierto sobre una provincia acostumbrada a la gangrena del acomodo. La Unión Cívica Radical en Córdoba venía de años de golpes, proscripciones, intervenciones y derrotas amañadas. Había radicales cansados, radicales tentados por pactos, radicales que ya no creían en nada. Y sin embargo, el nombre de Sabatini empezó a imponerse por una razón simple y peligrosa. Era creíble. En un país donde la palabra honestidad se usaba como maquillaje, él la llevaba como una condena, porque ser incorruptible no te vuelve simpático, te vuelve insoportable para los que viven del negocio. La campaña de 1935 fue una carrera contra dos enemigos al mismo tiempo. El primero era visible, el aparato conservador, con sus redes, sus punteros, su policía, su prensa amiga, su costumbre de arreglar elecciones como quien arregla un contrato. El segundo era invisible y más cruel. El reloj. Sabatini sabía que no tenía años para convencer a todos. Tenía meses. Si perdía esa ventana, el sistema se cerraba otra vez, y Córdoba quedaba atrapada en la misma rueda de siempre. Había una urgencia que no se decía en discursos. O ganaban ahora, o la provincia se resignaba a la normalidad del fraude. En ese clima, cada acto era una prueba de resistencia. No se trataba solo de juntar votos, se trataba de protegerlos. En la Argentina de esos años, el voto podía ser secreto, pero el conteo no siempre lo era. Había mesas difíciles, padrones misteriosos, urnas que viajaban demasiado tiempo, telegramas que llegaban con números que no cerraban. La democracia era una promesa escrita en papel, y el papel se podía romper. Sabatini no era un orador de teatro, no seducía con frases brillantes, su fuerza era otra. Hablaba como quien explica un diagnóstico. Señalaba la corrupción como una infección que se había vuelto costumbre, y eso, para muchos, era un alivio. Por fin alguien decía lo que todos veían. Para otros, era una provocación. ¿Quién se creía ese médico para venir a señalar a los dueños de la provincia? La noche de la elección fue una de esas noches que se sienten como un borde. Córdoba no estaba eligiendo solo un gobernador. Estaba eligiendo si aceptaba seguir viviendo con la mentira como rutina. Y cuando el resultado se inclinó a favor del radicalismo sabatinista, el impacto fue físico. Hubo festejos, sí, pero también hubo miradas duras, llamadas telefónicas cortas, reuniones cerradas, porque el triunfo de Sabatini no era un cambio de nombres, era una amenaza a un modo de vida. El 17 de mayo de 1936, Amadeo Sabatini asumió como gobernador de Córdoba, y ahí empezó el verdadero conflicto. Ganar una elección era apenas entrar al edificio. Gobernar era caminar por pasillos llenos de trampas. Desde el primer día, su estilo fue un mensaje. No llegó con ostentación. No se rodeó de aduladores. No convirtió el despacho en un salón de favores. Y esa austeridad, que podría parecer un detalle, era dinamita. En una administración acostumbrada a la comisión, al sobre, al contrato, inflado, un gobernador que no jugaba ese juego, desacomodaba a todos. Porque si el jefe no roba, ¿cómo justifican robar los demás? Si el jefe no pide, ¿cómo se reparten los negocios? Sabatini se propuso algo que sonaba casi ingenuo en la Argentina de la época.
modernizar el Estado provincial y hacerlo funcionar para la gente común. Pero esa frase, para la gente común, era una declaración de guerra, porque significaba tocar intereses, significaba revisar contratos, ordenar cuentas, cortar privilegios, exigir que la obra pública no fuera un botín, sino un servicio. Y cada vez que tocaba un hilo, algo se tensaba del otro lado. La Córdoba que recibió era desigual, con zonas rurales postergadas, con infraestructura insuficiente, con un Estado que muchas veces llegaba tarde o no llegaba. Sabatini entendía el poder como herramienta, no como premio, y empezó a empujar políticas que buscaban cambiar la vida cotidiana. Caminos, escuelas, salud pública, obras de saneamiento, electrificación, planificación. No era un gobierno de gestos, era un gobierno de estructura, y eso es lo que más cuesta, porque la estructura no se inaugura con aplausos fáciles. Se construye con conflictos, pero el sistema no se quedaba quieto mirando. La oposición conservadora, sectores empresariales afectados por controles y regulaciones y parte de la prensa empezaron a construir un relato. Sabatini era peligroso, no por autoritario, sino por lo contrario, por no ser manejable. En política, un hombre manejable es un hombre predecible. Un hombre incorruptible es impredecible, porque no sabes que lo compra. Y si no lo compra nada, ¿cómo lo frenas? La tensión creció también dentro del propio radicalismo, porque gobernar en tiempos de crisis y con enemigos externos no elimina las internas, las multiplica. Había quienes querían un gobierno más conciliador, más realista, más dispuesto a negociar con los poderes de siempre. Sabatini, en cambio, parecía hecho de una materia rara. Prefería perder aliados antes que perder el rumbo. Esa rigidez ética, que para sus seguidores era virtud, para otros era obstinación. Y la obstinación, en política, se paga. El conflicto con el aparato conservador no era solo discursivo, era una pelea por el control real de la provincia. La policía, la justicia, la administración, los municipios, los contratos. Cada decisión administrativa podía convertirse en un campo minado. Cada nombramiento era observado como si fuera una jugada de ajedrez, y Sabatini, que no venía de una tradición de caudillismo personalista, insistía en fortalecer instituciones. Eso implicaba limitar el uso político de la fuerza pública, ordenar procedimientos, exigir legalidad, y cuando intentas que la ley valga para todos, los que vivían por encima de la ley se sienten perseguidos. Había, además, un contexto nacional que hacía todo más difícil. La Argentina seguía bajo gobiernos conservadores, con prácticas fraudulentas y un clima político enrarecido. Córdoba, con Sabatini, se convertía en una excepción incómoda. Una provincia que mostraba que se podía gobernar con otra lógica, era un espejo que muchos no querían ver. Y cuando sos una excepción, te aíslan, te atacan, te esperan el error. Sabatini gobernaba con una presión constante, la de demostrar, todos los días, que su proyecto no era un accidente. Y ahí aparece el límite de tiempo, el verdadero reloj que lo perseguía. Su mandato tenía fecha de vencimiento, no podía eternizarse, no podía arreglar la continuidad con trampas. Tenía 4 años para dejar algo tan sólido que sobreviviera a su salida. 4 años para construir, en medio de enemigos, una Córdoba distinta. 4 años para que la honestidad no fuera solo una anécdota, sino un método. Y esa urgencia lo volvió más intenso. Su gobierno se movía como si supiera que el enemigo no dormía, porque no dormía. Cada obra, cada reforma, cada intento de ordenar el Estado generaba resistencia. No siempre abierta, a veces era burocrática. Expedientes que se frenaban, funcionarios que no encontraban papeles, proveedores que inflaban precios, municipios que boicoteaban, otras veces era mediática. Campañas de desprestigio, rumores, acusaciones de demagogia o de peligro social. El objetivo era el mismo, desgastarlo. Pero Sabatini tenía una ventaja que no se compra: la confianza de una parte grande de la población que veía resultados concretos, y esa confianza era su escudo y su condena. Escudo, porque lo sostenía; condena, porque lo convertía en símbolo. Y cuando sos símbolo, ya no te atacan por lo que haces, sino por lo que representás. Hacia el final de su mandato, la tensión era doble. Por un lado, la necesidad de consolidar lo hecho; por otro, la pregunta inevitable: ¿quién lo sucedería? Porque el sabatinismo no era solo un hombre, era una corriente dentro del radicalismo cordobés, con una idea de Estado y una ética de gestión. Y el sistema, que había tolerado a regañadientes esos 4 años, se preparaba para recuperar terreno. Sabatini lo sabía.
Sabía que el día que dejara el cargo, muchos iban a intentar desarmar lo construido, volver a los viejos hábitos, reabrir la caja de los negocios. En 1940, cuando se acercaba el final, el clima político se volvió más áspero. No era solo una transición. Era una disputa por el sentido de esos años. Para sus adversarios, había que demostrar que Sabatini había sido una excepción irrepetible. Un paréntesis. Para sus seguidores, había que convertir ese paréntesis en camino. Y entonces llega uno de los giros más reveladores de su historia. Sabatini, el hombre que había llegado al poder como esperanza, se preparaba para dejarlo sin aferrarse a nada. En un país donde tantos se pegaban al sillón como si fuera salvavidas, él se iba a ir como había llegado. Sin fortuna, sin escándalos, sin la red de protección que te da la corrupción. Eso, para algunos, era nobleza. Para otros, era locura. Porque irte limpio significa quedarte expuesto. Cuando entregó el gobierno, Córdoba no era un paraíso, pero tampoco era la misma. Había una huella de administración austera, de obra pública pensada como servicio, de Estado más presente, y sobre todo, había dejado algo que no se mide en kilómetros de ruta ni en edificios. Había dejado un ejemplo. Y los ejemplos son peligrosos, porque obligan a comparar. Sabatini salía del poder con una reputación que lo hacía más influyente que muchos gobernadores en ejercicio, y esa influencia, en la Argentina de los años 40, iba a chocar con un país que estaba por cambiar de piel. Porque mientras él volvía a su vida de dirigente y médico, el escenario nacional se cargaba de electricidad. Nuevas fuerzas sociales, nuevas lealtades, nuevas formas de liderazgo. El viejo conflicto contra el sistema no había terminado, solo estaba cambiando de forma. Y en ese cambio, Sabatini iba a descubrir una verdad amarga. A veces, el momento más peligroso para un hombre honesto no es cuando llega al poder, sino cuando lo deja y se queda, a la intemperie, con su nombre como única defensa. Imagina esta escena. Un exgobernador vuelve a su casa sin escolta, sin fortuna, sin amigos que le deban favores. Abre un cajón y no encuentra lingotes, ni títulos, ni sobres. Encuentra papeles, expedientes, cartas y una libreta de médico. En la Argentina de los años 40, eso no era virtud. Era una provocación. Porque si alguien pudo gobernar sin robar, entonces el resto no tiene excusas. Y esa idea, tan simple, puede ser más explosiva que una bomba. Sabatini dejó el poder en 1940 con una obsesión clavada en la nuca. Lo construido podía desarmarse en semanas. 4 años de administración austera, de obra pública planificada, de Estado presente, podían volver a ser un recuerdo si el sistema recuperaba el control. Y el sistema, cuando espera, no espera quieto. Espera con los dientes apretados. Durante su gobierno, Córdoba había sido un laboratorio incómodo en plena década infame. Mientras en el país el fraude era método y la política era negocio, en la provincia se intentaba otra cosa. Cuentas más claras, obras, con sentido, instituciones que no fueran un decorado. Eso generó resultados visibles, casi cinematográficos. Caminos donde antes había barro eterno. Escuelas en pueblos que parecían olvidados. Hospitales y dispensarios que acercaban la medicina a la gente que nunca había visto un médico sin pagar con humillación. La electrificación y la infraestructura no eran solo cables y cemento. Eran noches que dejaban de ser oscuras, talleres que podían trabajar, radios que empezaban a sonar en casas donde antes solo había silencio. Pero cada avance tenía su sombra, porque la obra pública, en la Argentina de esa época, era el gran botín. Y Sabatini la trató como servicio, no como caja. Eso significó licitaciones más controladas, menos comisiones, menos contratos inflados. Para el ciudadano común era alivio. Para los que vivían de la intermediación era asfixia. Y cuando asfixias a un negocio, el negocio se defiende. La presión no venía solo de afuera. Dentro del radicalismo cordobés, el sabatinismo había creado una identidad. Ética rígida, administración austera, distancia de los pactos turbios, pero esa identidad también generaba fricciones. Había dirigentes que querían pragmatismo, acuerdos, una política menos frontal. Sabatini, en cambio, tenía una manera de mandar que parecía escrita con bisturí. Cortar lo enfermo, aunque duela. Y en política, el dolor se convierte en resentimiento. El conflicto real que lo perseguía era ese. La pelea contra la maquinaria del fraude y del acomodo, pero también contra la tentación de su propio espacio de volverse como todos. Sabatini no luchaba solo contra conservadores.
Luchaba contra una cultura política, y esa cultura no se derrota con un decreto. Se resiste en cada oficina, en cada municipio, en cada expediente que se pierde, en 1900 en cada funcionario que demora, en cada proveedor que infla, en cada juez que mira para otro lado. Su gobierno se movía con un reloj interno. 4 años. No había reelección inmediata que le permitiera terminar después. No había margen para la comodidad. Cada mes que pasaba era un mes menos para dejar algo que sobreviviera. Por eso su gestión tuvo ese ritmo de urgencia. Como si supiera que el enemigo no necesitaba ganarle en las urnas. Le alcanzaba con aguantar hasta que él se fuera. Y aún así, Sabatini insistió en algo que parecía suicida. Fortalecer instituciones, limitar el uso político de la policía, ordenar la administración, profesionalizar áreas del Estado. Eso, en un país acostumbrado a que el poder se ejerza como propiedad privada, era tocar el nervio, porque cuando el Estado deja de ser botín, muchos se quedan sin comida. La oposición conservadora y parte de la prensa lo atacaban con un libreto que se repetía. Lo pintaban como peligroso, demagogo, agitador. No podían acusarlo de enriquecerse, entonces lo acusaban de otra cosa, de alterar el orden. Y el orden, en esos años, era una palabra tramposa. Orden significaba que los de siempre siguieran mandando. Sabatini respondía con hechos, no con teatro. Y los hechos eran difíciles de negar. La provincia mostraba obras, servicios, presencia estatal, pero el desgaste era real. Gobernar así no era solo administrar, era resistir. Resistir presiones, boicots, campañas de desprestigio, resistir la soledad que se siente cuando no debes favores y, por lo tanto, nadie te protege por interés. Cuando llegó el momento de entregar el mando, el gesto fue tan potente como cualquier obra. Se fue, sin maniobras, sin trampas, sin intentar quedarse. En un país donde tantos se aferran al sillón como si fuera un salvavidas, Sabatini hizo lo contrario. Y ahí aparece el giro. Al irse limpio, quedaba expuesto, porque el poder protege incluso a los corruptos. La honestidad, en cambio, te deja a la intemperie. Desde afuera, su figura creció. Ya no era solo el gobernador que había hecho caminos y escuelas. Era el símbolo de que se podía gobernar sin arrodillarse. Y un símbolo es peligroso, porque obliga a comparar, y la comparación es el peor enemigo de los mediocres. En los primeros años de la década del 40, Sabatini siguió siendo un referente central del radicalismo cordobés. No era un caudillo de gritos. Era un dirigente de autoridad moral. Y esa autoridad pesaba en cada discusión interna. ¿Qué debía ser el radicalismo en un país que se estaba transformando? ¿Un partido de principios innegociables o una maquinaria electoral dispuesta a pactar para sobrevivir? Mientras tanto, la Argentina se cargaba de electricidad social. La industrialización avanzaba. El mundo estaba en guerra. Las tensiones laborales crecían. Y el ejército empezaba a mirar la política con ambición. En 1943 llegó el golpe militar que derrocó al gobierno nacional. Y con ese golpe, el tablero cambió de forma brutal. Para Sabatini, que había combatido el fraude y defendido la legalidad, el nuevo escenario era una amenaza directa. Otra vez la política quedaba bajo tutela. Otra vez el país se alejaba de la normalidad democrática. Pero el giro más inesperado todavía estaba por venir. De ese proceso militar, emergió una figura que iba a reordenar la Argentina. Juan Domingo Perón. Y con Perón apareció un fenómeno que descolocó a muchos radicales. Una nueva alianza social, un nuevo lenguaje, una nueva forma de poder. Para Sabatini, el conflicto ya no era solo contra conservadores y fraudulentos. Ahora era contra un movimiento que decía representar a los trabajadores y que, al mismo tiempo, concentraba poder de una manera que él desconfiaba profundamente. Sabatini no era indiferente a la cuestión social. Como médico, había visto la pobreza de cerca, sin metáforas. Pero su idea de justicia social no podía separarse de la república, de las instituciones, de la libertad política. Y ahí chocó con el peronismo naciente. Veía en Perón una fuerza capaz de hacer reformas, sí, pero también capaz de construir un poder personalista que aplastara controles. Para un hombre que había hecho de la austeridad y la legalidad su bandera, el personalismo era una alarma. En 1945, el país se partió en dos climas. En las calles, movilizaciones; en los cuarteles, tensiones; en los sindicatos, una energía nueva. El 17 de octubre mostró que había una Argentina que no pedía permiso para entrar a la historia. Y Sabatini, desde Córdoba,
Observaba ese terremoto con una mezcla de preocupación y lucidez. Entendía que el país viejo se estaba cayendo, pero temía que el país nuevo naciera con un precio demasiado alto. En 1946, Perón ganó las elecciones y para Sabatini empezó otra clase de batalla, la de sostener una oposición democrática en un contexto donde el oficialismo tenía un poder enorme y una capacidad de presión real. No era una pelea de discursos, era una pelea por espacios, por libertades, por la posibilidad misma de disentir sin ser aplastado. Su nombre circuló como posible candidato presidencial de la Unión Cívica Radical en distintos momentos, porque representaba algo que muchos buscaban: credibilidad. Pero la política nacional no era un consultorio, era un campo de fuerzas. Y Sabatini, con su ética inflexible, no siempre encajaba en las negociaciones internas que exige una candidatura. Además, el radicalismo vivía sus propias fracturas, sus dudas, sus estrategias contradictorias frente al peronismo. Aún sin llegar a la presidencia, su influencia fue concreta. Sostuvo una línea de radicalismo intransigente, reacia a pactos con el poder de turno, defensora de la institucionalidad. Esa postura tenía un costo: aislamiento, ataques, caricaturas. En tiempos de polarización, el que no se arrodilla suele ser acusado de obstinado o antipueblo, y Sabatini cargó con esas etiquetas sin cambiar el tono. No se volvió un agitador. No se volvió un oportunista. Siguió siendo el mismo. El médico que hablaba como quien da un diagnóstico, aunque el paciente no quiera escucharlo. La tensión con el peronismo no era solo ideológica. En muchas provincias, la maquinaria estatal se alineaba con el nuevo poder nacional, y los opositores podían sufrir presiones, vigilancia, dificultades para organizarse. Sabatini, que ya había enfrentado al aparato conservador, conocía ese mecanismo. Cuando el poder se siente dueño, primero te ridiculiza. Si no alcanza, te asfixia. Y sin embargo, su figura seguía siendo incómoda por una razón simple. No había escándalo que colgarle, no había enriquecimiento, no había traición evidente, no había un pero fácil. En un país donde la política suele destruir reputaciones con barro, Sabatini era una pared difícil de manchar. Eso no lo hacía invulnerable, pero sí lo volvía un problema para cualquiera que quisiera reducirlo a una caricatura. Los años pasaron con esa tensión constante. Sabatini envejecía, pero no se ablandaba. Su vida pública después de la gobernación fue menos luminosa en términos de cargos, pero más intensa en términos de significado. Era el recordatorio viviente de una forma de gobernar que muchos preferían olvidar. Y cada vez que la Argentina se hundía en discusiones sobre corrupción, autoritarismo o fraude, su nombre reaparecía como una pregunta incómoda: ¿por qué no se puede hacer lo mismo? En ese periodo, su tiempo personal también se volvía un límite. No era solo el reloj político, era el reloj biológico. Había vivido con disciplina, pero la vida no negocia. Y aún así, siguió participando, opinando, sosteniendo su línea, como si supiera que su legado no dependía de un monumento, sino de una conducta. Porque el verdadero logro de Sabatini no fue solo una obra o una ley. Fue haber demostrado, en un contexto hostil, que la honestidad podía ser un método de gobierno y no una frase de campaña. Y esa demostración, paradójicamente, lo metió en el conflicto más duro: el de ser ejemplo en un país donde el ejemplo incomoda más que el delito. En algún momento de los años 50, mientras la Argentina se llenaba de retratos, consignas y altoparlantes, Amadeo Sabatini caminaba por Córdoba como un hombre al que nadie podía comprar. Y eso, en un país donde casi todo tenía precio, era una rareza peligrosa. Porque el poder tolera al enemigo que grita, al que no se vende, lo teme, no por lo que hace, sino por lo que demuestra. El contraste era brutal. El país discutía lealtades, bandos, traidores y vendepatrias, y él seguía hablando de lo mismo que había hablado siempre: instituciones, cuentas claras, libertad política, como si la historia no hubiera cambiado de idioma, como si, en medio del ruido, insistiera en una verdad simple: sin reglas, la justicia social puede convertirse en una jaula. Y sin honestidad, el Estado es apenas una caja registradora con bandera. Pero la vida no le iba a dar una despedida tranquila. A Sabatini le quedaba un enemigo final, silencioso, que no se combate con discursos ni con votos. Y lo peor, no se negocia. El tiempo. Después de 1946, su lugar fue el de un opositor con prestigio moral, pero sin aparato.
Un hombre que no necesitaba micrófono para incomodar, en la Unión Cívica Radical, su figura seguía siendo referencia y disputa. Para muchos, era la brújula. Para otros, un recordatorio, incómodo de lo que el partido decía ser, y no siempre era. La política, incluso en la oposición, exige transacciones. Sabatini, en cambio, parecía hecho de una sola pieza. Y esa rigidez, admirable para unos, desesperante para otros, lo fue dejando cada vez más solo. La Argentina peronista avanzaba con una potencia que nadie podía negar. Había obras, derechos laborales, un Estado que se metía en la vida cotidiana como nunca antes. Pero también había un clima de presión sobre la disidencia, una tendencia a confundir gobierno con movimiento, movimiento con patria, patria con líder. Sabatini veía ahí el riesgo que más lo obsesionaba, que la democracia se volviera un trámite y la libertad, un permiso. ¿No era una oposición de salón? En esos años, disentir podía costar caro, no siempre con cárcel, a veces con algo más eficaz: el aislamiento, la asfixia, el descrédito organizado. Y sin embargo, Sabatini no se convirtió en un conspirador ni en un incendiario. No buscó atajos. No se abrazó a los enemigos de la democracia para combatir a otro enemigo. Su conflicto real, el mismo de siempre, era no traicionar el método, porque para él, el fin no justificaba los medios. Los medios eran el fin. En 1951, cuando el radicalismo volvió a enfrentar a Perón en las urnas, Sabatini ya era una figura mayor, con autoridad, pero con menos margen de maniobra. Su nombre seguía apareciendo en conversaciones como posible candidato o como gran elector moral. Pero la política nacional se movía con otras lógicas: alianzas, internas, equilibrios. Él no era un equilibrista. Era un médico que, ante un diagnóstico grave, no endulzaba la receta, y mientras tanto, su cuerpo empezaba a pasarle factura. No hay épica en esto, pero sí hay drama. El hombre que había administrado una provincia con precisión quirúrgica empezaba a sentir que su propio organismo no obedecía con la misma disciplina. La salud se vuelve un reloj sin manecillas. Un día estás bien, al siguiente algo cambia, y nadie te avisa con tiempo. Para alguien que había vivido con austeridad y control, esa pérdida de control era una forma íntima de violencia. Aún así, siguió. Reuniones, cartas, conversaciones, intervenciones públicas cuando lo consideraba necesario. No buscaba protagonismo, buscaba sostener una línea, y esa línea era simple: la república no se negocia. La libertad de prensa no se negocia. La independencia judicial no se negocia. La honestidad no se negocia. En un país donde la palabra negociar suele ser sinónimo de arreglar, Sabatini era un obstáculo cultural. Entonces llegó 1955. Y con 1955, el giro que descolocó a medio país: el derrocamiento de Perón por un golpe militar, la llamada Revolución Libertadora. Para muchos opositores fue el fin de una pesadilla. Para Sabatini fue otra pesadilla con distinto uniforme. Porque él había combatido el fraude conservador, había desconfiado del personalismo peronista, pero no iba a aplaudir que la democracia se resolviera con bayonetas. Ahí aparece uno de los momentos más tensos y menos cómodos de su biografía. Cuando el país esperaba que eligiera un bando sin matices, Sabatini eligió un principio. No celebró la caída de un gobierno constitucional como si fuera una fiesta. No se subió al carro del vencedor. No se dejó usar como trofeo moral de los nuevos dueños del Estado. Y eso lo volvió, otra vez, incómodo. Porque el poder, cualquier poder, ama a los símbolos, siempre que los símbolos obedezcan. La Argentina de la Libertadora prometía restaurar instituciones, pero también abrió una etapa de proscripciones y persecuciones políticas. Se prohibió el peronismo, se intentó borrar su nombre como si fuera una mancha. Sabatini, que había visto cómo el país se destruía una y otra vez por excluir al adversario, entendió el peligro. Cuando sacas a millones de personas del juego político, no estás curando la democracia, la estás infectando. Y sin embargo, tampoco se convirtió en defensor del peronismo. Su posición era más difícil. Defendía el derecho a la participación política y la necesidad de reglas, sin justificar abusos del pasado. Era una postura que no daba aplausos fáciles. Y en épocas de revancha, el que no grita con la multitud parece sospechoso. En esos años, el radicalismo volvió a dividirse con fuerza. La fractura entre la UCR intransigente y la UCR del pueblo no fue un detalle técnico. Fue una pelea por el alma del partido y por
La estrategia frente al país real. Sabatini, identificado históricamente con la intransigencia ética, quedó asociado a una tradición que desconfiaba de los arreglos, pero también desconfiaba de la proscripción como método. Su influencia era la de un faro. No movía ejércitos, pero marcaba peligros. La paradoja era cruel. El hombre que había sido ejemplo de administración moderna y honesta en Córdoba veía cómo la Argentina volvía a girar en círculos. Golpes, proscripciones, crisis, odios acumulados, y él, ya mayor, con la salud debilitada, tenía cada vez menos tiempo para insistir. Ese era su límite dramático. No podía esperar a que el país madure, no podía postergar la pelea para la próxima década. Su reloj personal se estaba quedando sin arena. En la intimidad, su vida seguía siendo la de un hombre austero. No hay relatos de mansiones, ni de cuentas secretas, ni de colecciones de lujo. Lo que hay es casi más impactante por lo que no tiene. Un exgobernador que no se enriqueció. En la Argentina, eso suena a leyenda, pero en Sabatini era rutina. Y esa rutina, con los años, se volvió su legado más explosivo. Porque el legado no es solo lo que construís. Es lo que obligás a los demás a explicar. Cada vez que un dirigente justificaba un privilegio, Sabatini era una pregunta muda. Cada vez que alguien decía, no se puede gobernar sin ensuciarse, Sabatini era una refutación viviente. Y esa refutación no se combate con argumentos, se combate con olvido. Por eso, en sus últimos años, su figura empezó a ser tratada de dos maneras opuestas. Algunos lo elevaban como santo laico. Otros intentaban reducirlo a una pieza de museo, un hombre honesto, pero de otra época, como si la honestidad tuviera fecha de vencimiento. Esa era otra forma de neutralizarlo, convertirlo en nostalgia, no en exigencia. El 29 de febrero de 1960, un día que existe solo cada 4 años, Sabatini murió. La fecha parece escrita por un guionista. Un hombre que vivió fuera de la norma corrupta. Se va en un día fuera de la norma del calendario. Y de golpe, el país se quedó sin su presencia física, pero no se libró de su sombra, porque la sombra de Sabatini no es la de un caudillo que dejó herederos. Es la de un estándar, y los estándares son crueles. No se negocian, no se acomodan, no se maquillan. Te miran desde el pasado y te preguntan sin levantar la voz. ¿Por qué no? Su muerte no cerró una historia. Abrió una incomodidad. Córdoba conservó el recuerdo de un gobernador que había hecho obra pública sin convertirla en negocio, que había administrado sin enriquecerse, que había enfrentado al fraude sin volverse cínico, que había desconfiado del personalismo sin abrazar la proscripción, que había defendido la república sin usarla como excusa para la injusticia social. Y ahí está el último giro, el más inquietante. Sabatini no dejó un manual de instrucciones. Dejó algo más difícil. Dejó un ejemplo. Y un ejemplo no se aplaude, se imita o se odia. Porque si alguna vez, en algún despacho, alguien abre un cajón buscando coimas y encuentra solo papeles, expedientes, cartas, entonces Sabatini sigue vivo. Y si alguna vez un político siente que el tiempo se le acaba y decide, aún así, no robar, no mentir, no pactar con lo turbio, entonces Sabatini vuelve a ganar su batalla más larga. La de demostrar que la decencia no es un discurso, es una forma de poder. Y por eso, todavía hoy, incomoda,